Hola, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con la nivelación de artes visuales con respecto a los elementos del lenguaje visual. Para saber cuáles son los elementos del lenguaje visual y cómo funcionan, primero tenemos que entender lo que es lenguaje visual. El lenguaje visual es un sistema de comunicación que pretende transmitir un mensaje a través de imágenes. Y estas imágenes las componen distintos elementos, entre esos el punto, la línea, la forma, el color, la textura. Lo hemos revisado y ahora vamos a ir elemento por elemento trabajando ejercicios prácticos para que no solo lo entendamos en lo lógico, sino que también en el hacer. Entonces vamos a primero decir que el punto es la unidad básica y la más pequeña dentro de los elementos del lenguaje visual, y a pesar de que es muy pequeño, si ustedes se pueden dar cuenta, dirige la mirada inmediatamente, dependiendo también del contexto donde lo ubiquemos. Sin embargo, cuando hay un solo punto, nuestra mirada fija la atención en ese punto, ¿ya? Los puntos tienen mucha fuerza y también tienen mucha diversidad de formas. Por ejemplo, hay puntos que son con redondos, puntos que son más alargados, puntos que son más sin forma, ¿ya? Entonces podemos encontrar una diversidad de puntos que no necesariamente es un punto redondo, sino que los elementos del lenguaje visual nos permiten tener esta diversidad de puntos. Sin embargo, van a seguir siendo la unidad más pequeña dentro de estos elementos, ¿ya? Bueno, así como tienen distintos tamaños y tienen distintas formas, también funcionan de manera distinta dependiendo del lugar en que estén. Por ejemplo, si yo tengo un espacio en blanco como este y pongo un punto, ¿cierto?, de un tamaño medio, como el espacio en blanco es mucho, el punto va a parecer un punto. Pero si yo quito este espacio en blanco y, por ejemplo, pongo este punto medio en un papel más pequeño, en un contexto más pequeño, ese punto va a parecer una forma, ¿ya? Y ahí también hay que jugar visualmente en los tamaños del punto y el contexto en el cual se desarrolla. Bueno, entonces también podemos entender que la superposición y la ubicación de los puntos nos va a permitir generar distintas texturas visuales. Por ejemplo, cuando agrupamos más puntos, obviamente que la mirada se va a concentrar, y también cambia, por ejemplo, cuando dejamos puntos dispersos, la composición y la percepción que tenemos de estos puntos, ¿ya? Entonces podemos ir jugando precisamente con, que es lo que vamos a hacer, con la agrupación de los puntos. Hubo un movimiento pictórico que trabajó y estudió esto con respecto al punto y a la luz también, que son los ejercicios que vamos a realizar, que se llama, seguramente algunos la conocen, el puntillismo. Ya más adelante vamos a ver algunas obras también dentro del material que revisamos en PowerPoint, ¿cierto? Estaba incluido algunos ejemplos de puntillismo, y vamos a ver ahora el primer ejercicio, que va a ser evaluación formativa para ver cómo está esta agrupación de puntos. Para eso yo voy a tomar una hoja, puede ser una hoja de blog o puede ser una hoja de oficio de carta, ¿ya? En este caso yo no les voy a dar un formato específico de entrega porque es un ejercicio, pero sí vamos a hacer un esquema que lo van a tener que realizar en casa y lo van a trabajar con marcador o con lápiz escrito, como le llamen. Ya puede ser, yo aquí tengo distintas opciones, tengo esta opción que es torre, que tiene una punta más redonda, les sirve. Tengo esta opción que es artel, que es la más común, que es más fina, que también les sirve cuando quieren hacer una agrupación más fina. Tengo estos big, que también les sirve, que son marcadores, y finalmente tengo los tiralínea, que en realidad no son para esta función, pero si alguna tiene en casa, o sea, igual sirven para esta función, pero la idea es que como un ejercicio no utilicen un material bueno que tengan, ya. Sin embargo,
No es una exigencia, sino que solo les pido el marcador y la hoja en blanco. Ya, otras dos herramientas que vamos a necesitar es una regla o una escuadra de al menos 20 centímetros, una goma y un lápiz mina, ¿ya? La goma es por si acaso. Vamos a hacer una franja de 20 centímetros de largo y de ancho. Vamos a utilizar 4 centímetros. Entonces 20 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. Esto lo recuerdo, lo pueden hacer en una hoja de blog que partan por la mitad, o también lo pueden hacer en una hoja de carta si no tienen, o incluso en una cartulina blanca al reverso de alguna, reutilizar algún otro trabajo que tengan, que a lo mejor no hay problema. No piensen que tiene que ser una hoja nueva precisamente, lo importante es que esté en blanco. Y después de hacer esta franja vamos a dividirla. Entonces, como hicimos de 20 centímetros, vamos a dividirla en 4, por tanto vamos a dividirla de 5 en 5, ¿cierto? Porque 5 por 4 es 20. Entonces vamos a hacer una marca en el 5, en el 10, en el 15 y vamos a tener las marcas necesarias para dividir en 4, 5, 10, 15. Y ahora unimos nuestras marcas lo mejor posible. Está quedando un poquito chueco, pero ustedes lo hacen con más calma. Y la idea es que quede una separación, o sea, una división de 4 cuadrados rectangulares más o menos. Cuadrados no van a quedar porque son de 4 por 5, pero estos rectángulos. Y ya, lo que vamos a hacer entonces, vamos a hacer una graduación de puntos. Y en un extremo vamos a comenzar en un cuadrado a concentrar muchos puntos, en el segundo cuadrado menos puntos, en el tercer cuadrado menos puntos que en el anterior, y en el último la menor cantidad de puntos, ya, para que se vea una graduación de la agrupación de puntos. Ahora, vamos a partir de el más tupido, por decirlo así, y la idea es que, bueno, cuando lo vayamos mirando un poco más en perspectiva, vamos a ir viendo que tampoco la idea es que se limite tanto, ya, sino que parezca realmente. Vamos a ver, voy en este caso a elegir... a ver, ¿cuál voy a elegir? No, voy a elegir el torrent, que este me va a generar puntos más gruesos. Azul. Ah, ojo, esto lo vamos a hacer monocromático. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vamos a hacer de un solo color. Ya, ustedes pueden elegir cualquier color, pero pero uno solo. Ya, entonces, a ver, para respetar, recuerden esto, monocromático. ¿Ya? De puntillismo. Entonces comenzamos. Vamos agrupando.
Bueno, como pueden ver, así quedó el ejercicio monocromático de puntillismo. Podemos ir cada vez más rellenando y oscureciendo o agrupando con más puntos, ¿cierto? Entonces se va a notar cada vez más la gradación de agrupación de puntos. Este es el primer ejercicio que deben hacer. Lo deben hacer con calma en casa y le deben sacar una foto. Esto siempre tiene que llevar su nombre y su curso, porque así yo puedo corroborar que lo hizo usted, firmado, y tienen que subirlo a su carpeta Drive de artes visuales del séptimo básico, ¿cierto? Y ahí yo voy a ir revisando y comentando si en algún caso el ejercicio tiene alguna algo que resaltar o que mencionar, ¿ya? Así que este es el primer ejercicio de puntillismo monocromático de los elementos del lenguaje visual. Bueno, y para el segundo ejercicio de puntillismo vamos a utilizar algún molde redondo, puede ser un plato, puede ser este mismo cinta de papel o masking o pegote, como le diga, pero algo redondo, ¿ya? Puede ser una taza también. Y vamos a marcar, en este caso yo lo voy a hacer por fuera para que sea lo más grande posible. Voy a marcar muy suavemente con el lápiz mina. Y lo que vamos a hacer ahora es también trabajar con puntillismo y con el punto, que es la unidad básica del lenguaje visual, ¿cierto? Que es lo que estamos repasando. Vamos también a trabajar la agrupación de puntos, pero para dar un poco de volumen visual a través de un concepto de luz donde, claro, si la luz por ejemplo viene aquí, la parte de más abajo va a ser más oscura y acá los puntos van a estar por tanto más agrupados, y en la parte donde haya más luz van a estar más dispersos, ¿ya? Así que para poder hacer este ejercicio, primero van a definir de dónde viene la luz, ¿ya? La luz puede venir desde arriba o desde un lado. Cuando usted ya defina eso, lo que vamos a hacer es dividir nuestra esfera suavemente en 4, al igual que lo hicimos con nuestra rectángulo anterior. Y muy suavemente, yo lo estoy marcando un poco más para que lo puedan ver en el video, van a dividir esta esfera, ¿ya? Se pueden pasar porque después lo podemos borrar. Así debería quedar para que lo puedan apreciar. Y lo que vamos a hacer es que si usted cree que, si usted define que la luz viene desde el lado izquierdo, en esta parte que marcó primero, en esta primera división, va a tener más dispersión de puntos, y en la que está más lejana, ¿cierto? O en la contraria va a tener mayor concentración de puntos. Así que veamos cómo queda esto. En este caso voy a ocupar un lápiz escrito Artel rojo, ¿ya? Voy a comenzar desde la más oscura o la mayor concentración, ¿ya? Al igual que en el ejercicio anterior, hay que procurar que las divisiones no sean tan notorias, que no es algo tan fácil, porque generalmente como ponemos estas divisiones que son solo una referencia, igual ustedes pueden considerar que a lo mejor la división le quedó un poco mal distribuida, y pasarse un poquito no está mal. Entonces lo que yo voy a ir haciendo es sí respetar que en la parte más abajo vayan muy unidos los puntos, muy agrupados, muy apretaditos, y en la parte menos, obviamente que de más luz, voy a procurar que vayan más dispersos.
Y si bien estos ejercicios hay que tener paciencia, son buenos para entender, son muy precisos y son realmente pueden hacerse puede haber resultados muy buenos de obras muy buenas desde el puntillismo. Y estos dos ejercicios nos permiten trabajar un poco más esta técnica o esta forma de representar el lenguaje visual, porque recuerden que el lenguaje visual es una forma de comunicarnos a través de la imagen. Y esta forma de comunicación, como igual el lenguaje oral o escrito, más que oral, perdón, tiene ciertos códigos como las letras. Bueno, en las artes visuales esas letras son los elementos visuales que pueden ser manchas, puntos, líneas, texturas, la luz. También hay algunos elementos más del discurso de las obras, con lo que queremos decir, cómo lo decimos, elementos estéticos. Pero como estamos en séptimo, podemos todavía reforzar la idea sobre el lenguaje visual elemental, por decirlo así, con estos elementos fundamentales o básicos del lenguaje visual. Es el punto, la línea, el color, la textura, la luz. Y aquí más que todo voy agrupando. Entonces, si bien voy como parte por parte, tampoco es tan estricto, puedo ir de a poco dándole forma a esta esfera. Y lo importante es siempre que en la agrupación vamos siendo más minuciosas en cuanto a la agrupación de puntos, porque así entre más puntitos vayamos agrupando, mayor relevancia va a tener o mayor volumen le vamos a dar a nuestro trabajo, que de a poco va tomando forma y que tenemos que seguir trabajando, por supuesto. También aquí lo que vamos a incorporar es otro color. Quiero incorporar otro color porque el trabajo que va a llevar evaluación sumativa, es decir, una calificación, lo van a tener que hacer con colores. Así que con paciencia también. Es como ir midiendo cuánto es la distancia que tengo que tener entre una y otra. Entonces acá siento que está un poco... Y también, bueno, aquí podemos hacer ejercicios de, por ejemplo, tener una manzana y de ponerle una lámpara desde algún ángulo y ver cómo funciona la luz y dónde habría mayor dispersión de estos puntos o de pigmento. Hay que hacerlo con paciencia. En una tarde pueden hacer uno o varios y elegir el mejor también.
se dan cuenta, cada vez va teniendo más volumen. Me falta acá todavía. Siempre hay que mirar en perspectiva, como digo yo, los trabajos. Hay que alejarlos un poco del ojo, porque cuando uno está encima del trabajo concentra tanto su mirada que pierde el foco como más la panorámica. Entonces siempre es bueno que en un momento en que ya sintamos que vamos dando más forma a nuestro trabajo, podamos mirarlo y ver dónde falta. Lo importante también es que cuando vayamos ya en esta etapa de que ya sé que tengo que cubrir mucho más esta superficie, vamos haciendo el punto más a conciencia, porque a veces hacemos esto mecánicamente y después ya estamos en el mismo lugar y desaprovechamos la oportunidad de poner un punto en un espacio más. En blanco que nos esté quedando. Bueno, hay estudiantes que son mucho más minuciosas, mucho más perfeccionistas. Lo importante es que no pierda el foco de la forma, del volumen visual que le queremos dar, porque evidentemente volumen no tiene porque es una composición bidimensional. Pero ojo que después vamos a tener que hacer un trabajo más extenso de puntillismo, donde quiero que incorporen colores o gamas, mejor dicho, paletas de colores que vayan mezclando de distintas maneras. Me interesa en esta parte sobre todo que quede muy, aunque le voy a poner otro color, ya. Entonces aquí va a ser un trabajo cromático porque va a tener varios colores. Hicimos un ejercicio monocromático, es decir que solo tenía un color y obviamente que la base de luz blanca que tenemos como hoja, como soporte. Y yo creo que ahí se entiende. Como que me dan ganas, pienso que tiene textura. Y acá siento que me falta que se una de manera gradiente, que sea un... Entonces, bueno, hay trabajos de puntillismo que son maravillosos. Ahora, ojo, el punto puede ser más grande o más pequeño. Recuerden que va a depender del espacio, ¿ya? Porque puedo hacer un trabajo de puntillismo con puntos y vamos a ver algunas obras de algunos artistas, algunas personas que utilizan el punto como un recurso. Yo creo que por ahí se ve la diferencia de puntos. Cuando hablamos de gradiente no necesariamente es de color solamente. Y bueno, creo que queda bastante claro. Podemos seguir trabajando sobre él y yo lo voy a seguir haciendo. Entonces ustedes pueden también hacer bueno, antes de eso, perdón, voy a utilizar una gama. Entonces tengo este rojo y voy a utilizar este que es más oscuro y este que es más claro, ¿ya? Entonces aquí voy a iluminar un poco
con este naranjo. Y aquí con este le voy a aplicar un poco más de oscuridad en el primer, solo en el primer, en la primera sección, en la sección, en la cuarta, pero en la más oscura, que yo había marcado aquí, tenía unas marquitas. Estas las puse las dos primeras y esto solo, entonces voy a dejar una solo con rojo y aquí solo con morado y rojo, ya, para que tengan claro que independiente del color, o sea, no independiente, sino que podemos hacer gamas de colores que nos permitan, o paletas de colores que nos permitan representar este volumen, esta luz y sombra. Vamos a ir a algunos poner para que no quede tan. Y vamos a resaltar más lo que es el volumen, ¿ya? Aquí como que me quedó que la luz viene como bien pegando hacia acá. Podemos ir cerrando esto para que la luz sea más dirigida, ¿ya? Para que se entienda más, y con eso lo voy a hacer, esto lo voy a hacer con el naranja y rojo, el rojo como base. Porque aquí esta parte queda muy pareja, entonces vamos a ir incorporando los colores. Más puntos, bueno, la agrupación de puntos y la mezcla de colores que representen un poco el morado que es la sombra. Bueno, y ahí tenemos un trabajo de puntillismo donde visualmente podemos encontrar volumen o observar de una interpretación de la luz, de dónde viene la luz. Y son los dos primeros ejercicios que vamos a hacer sobre los elementos del lenguaje visual. El primer elemento es el punto, que lo acabamos de ver. Y bueno, estos son los dos. Recuerden que siempre tienen que firmar sus trabajos. Bueno, en este caso, como son ejercicios, no interfiere en la obra. En algún momento, cuando hagamos composiciones más personales, la firma tiene que ir más recatada, pero siempre hay que firmar para saber, entonces, para saber la autoría. Entonces, este es el primer ejercicio de gradientes monocromático. Lo hacen en una franja de 10 por 4, dividimos en 4 este rectángulo y vamos a ir concentrando en el primero muchos puntos, después un poco menos. Los dispersamos hasta que ya queda como algo muy disperso. Y el segundo ejercicio, que tiene que ver, que es cromático porque lleva ya 3 colores, que tiene que ver con el volumen también. Van a hacer una esfera y van a procurar dividir esta esfera para poder dar color, para poder dar volumen, y también incorporar colores, uno que represente la luz y otro que represente la sombra, además del color base. En este caso yo utilicé estos 3 colores, ¿ya? Y ustedes pueden ennegrecer aún más con puntos o delimitar un poco más la luz, ahí va a depender del trabajo de cada uno. Así que les invito a sacar una buena fotografía donde salga su nombre y autoría y subirla a su carpeta Drive.